Quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Cipriano Heredia, él es diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, abogado. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania. Un saludo para ti y para todos quienes nos estén escuchando en este momento. Yo tengo que comenzar preguntando, porque es la pregunta que se hace mucha gente. Se aplaude a la fiscal, evidentemente se aplaude su posición, pero pues la gente no deja de preguntarse por qué esta nueva actitud de la fiscal Luis Ortega Díaz en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, mira, poder determinar la razón específica que mueve a la fiscal a tener estas nuevas actuaciones con respecto a todo lo que ocurre aquí en Venezuela y el rol que ella le corresponde jugar, que no es otra que la de velar por el cumplimiento de la Constitución y ejercer el monopolio de la acción penal según nuestra legislación, es muy difícil porque nadie está en su interior, ni en su mente, ni en su espíritu, ni en su corazón. No obstante, yo debo decir dos cosas. La primera es que esta actitud no empezó cuando la fiscal condenó hace ya más o menos un mes y medio, un poco más, las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia escandalosas que dieron lugar a toda esta nueva etapa de protestas, sino que ya ella había venido fijando algunas posiciones interesantes, pero que habían pasado un poco por debajo de la mesa, como lo había sido con la masacre de Tumeremo, donde había ordenado una investigación a pesar de la actitud sospechosa del gobernador del estado Bolívar que quería echarle tierra a la masacre que ya había ocurrido, como lo había sido en el caso de la acusación penal contra algunos presos políticos que no quiso ejercer en los últimos meses porque evidentemente no había delito alguno, y como lo había sido en otros casos que habían pasado un poco desapercibido por la opinión pública, estas operaciones que hacen algunas fuerzas de seguridad que se llaman, por ejemplo, las OLP, ellas también en algún momento los había cuestionado. Por supuesto, cuando todo el mundo se fija en ella, cuando los reflectores deciden apuntarla, es cuando sale cuestionando las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron prácticamente un golpe de Estado, donde el TCJ intentó sustituir a la Asamblea en sus facultades legislativas, y por supuesto eso fue algo que generó una enorme reacción. Y ahora, desde ese momento para acá, ha venido fijando una serie de posiciones dignas, acordes a la función que ella debe cumplir, y que yo en lo particular, independientemente de su actuación anterior a todos estos eventos que estoy citando, que puedo estar de acuerdo o no, en general no estaba de acuerdo con la forma como ella ejercía su desempeño de fiscal general de la República, pero yo en este momento, en esta coyuntura y con todo lo que está pasando, no puedo sino celebrar y darle la bienvenida a que esté asumiendo estas posiciones y esté ejerciendo seriamente su cargo, porque es lo que le corresponde en un momento como este. Así que independientemente de cuál sea la razón que tenga para actuar así, a mí me parece que lo que hay que hacer es darle la bienvenida a esta actuación. Y es la posición de muchos líderes de la oposición en relación a la actuación de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, esa precisamente que usted acaba de señalar. Ahora, abogado, vamos al tema que nos habíamos planteado, solo que lo de la fiscal pues ha ocurrido el día de hoy y no se tenía previsto. Vamos a lo que anuncia el día de ayer Nicolás Maduro cuando firma y entrega al Consejo Nacional Electoral el decreto con las bases para la elección de los constituyentistas que habrían o que tendrían que redactar una nueva Carta Magna. Maduro, en el acto que se realiza en la sede del ente electoral, hace una sorpresiva petición también a la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, y le pide agilizar el cronograma para la postergada elección de gobernadores en Venezuela. Recordemos que debía realizarse en diciembre pasado y por las que la oposición ha reclamado durante muchísimos meses. Vale la pena recordar esto para entrar de lleno en el análisis con Cipriano Heredia.
Yo personalmente le he dicho a la presidenta, bueno, que ojalá el cronograma de elección de gobernadores también se agilice. Esta fue la petición que hizo Nicolás Maduro a la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, Tibisay Lucena. Las elecciones regionales que estaban programadas para diciembre de 2016 fueron pospuestas por el órgano electoral. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. En su momento se argumentó que los comicios coincidirían con la renovación de nóminas de los partidos políticos y el CNE no podría llevar a cabo los dos procesos al mismo tiempo. Este obstáculo no parece ser problema ahora que Nicolás Maduro promueve una Asamblea Nacional Constituyente. En un acto oficial, Maduro firmó y entregó a Lucena las bases comiciales para elegir a los representantes de su polémico proyecto. Procedo a firmar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. Según lo propuesto, la constituyente tendría 540 corredactores. 364 de los asambleístas se escogerían por elección municipal y 176 serían elegidos por 8 grupos diferentes que algunos críticos aseguran serían afines al chavismo. Entre los requisitos para ser corredactor del nuevo marco jurídico están ser venezolano por nacimiento sin poseer otra nacionalidad, ser mayor de 18 años, haber residido 5 años en el territorio al que aspiran representar y estar inscrito en el registro electoral. Según la más reciente encuesta de la firma Datincorp, un 73% de los venezolanos no está de acuerdo con la solicitud de Asamblea Nacional Constituyente hecha por Nicolás Maduro. El mismo porcentaje de encuestados responsabiliza al oficialismo y a sus asociados de la violencia que se ha desencadenado en el país. Comencemos, abogado Heredia, por explicar por qué esta convocatoria estaría violando la propia Constitución venezolana. Sí, bueno, Idania, esto ha sido realmente un proceso largo. Como bien tú acabas de resumir en toda esta introducción, más todos los audios y videos que estás pasando, pues es de recordar que nosotros tenemos 1 año y medio ya sin que se celebre elecciones en Venezuela y eso tiene una razón, porque debió haber habido ya varias elecciones en este tiempo. Aquí debió haber habido un referendo revocatorio el año pasado que fue truncado de la peor manera posible, de hecho fue robado por unas sentencias de unos tribunales absolutamente incompetentes, regionales, en materia penal, que decidieron suspender el derecho de los venezolanos a revocar a Nicolás Maduro en el año 2016. Ese referendo además tenía que haber dado lugar a unas elecciones presidenciales que por supuesto tampoco se realizaron. En diciembre del año pasado debía haber ocurrido unas elecciones regionales, ya que todos los que tenemos cargos regionales, los gobernadores y nosotros los diputados regionales, tenemos nuestro periodo vencido desde diciembre del año pasado y tampoco se han realizado. La presidenta del CNE, con su cara muy lavada, anunció en ese momento, después del robo del referendo revocatorio, que las elecciones regionales serían el primer semestre de este año y hasta el día de ayer no había fecha, no había cronograma, no había ni siquiera la intención de convocarlas de una manera muy clara porque ese era el ambiente y todos sabíamos que no, el CNE no estaba haciendo nada en función de realizar ese objetivo. Y además, este año se vencen también los periodos de los alcaldes y los concejales, por lo cual entonces estaríamos hablando ya de 4 elecciones que se habrían acumulado en este año, de las cuales no se ha realizado ninguna. Entonces, cuando el país está movilizado en una onda de protestas diarias, donde ya hay un saldo terrible que también lo presentó, por cierto, hoy la fiscal, y tú lo mencionaste, 55 fallecidos, de los cuales 52 son civiles, cientos de heridos y miles de detenidos, que hacen un saldo bastante doloroso a estas alturas, donde el país está envuelto en una ola de protestas, no solamente por el tema del golpe de Estado que intentó dar el Tribunal Supremo de Justicia, sino también por la enorme crisis económica y social en la que estamos hundidos, que tiene 10% de la población venezolana comiendo de la basura, sí, que tiene 50% del pueblo venezolano comiendo 2 o 3 veces al día, en vez de menos de 2 veces al día en vez de comer las 3 que le corresponde. Cuando estamos en un proceso de falta de medicina, sí, donde la gente se nos muere de muengo en los hospitales o simplemente en su casa porque no pudo hacer el tratamiento o tomarse la medicina, entonces la oposición exige
que nos pongamos al día con las elecciones que están pendientes, más unas elecciones presidenciales, que sería lo que necesita el país, claro, y que además se desprenden de la declaratoria de abandono del cargo, y resulta ser que lo que hace el gobierno es poner sobre la mesa una asamblea constituyente que viola abiertamente la Constitución por muchas razones. ¿Por qué? Porque no respeta el principio de la universalidad y... Ajá, ahí voy, Dania. Voy a ser muy enfático con lo que voy a responder, pero me parecía indispensable hacer esta introducción. Okay. ¿Por qué viola la Constitución, que es tu pregunta? Por varias razones. La primera, porque Nicolás Maduro pretende sustituir al pueblo en su poder único de convocatoria de una constituyente. El artículo 347 de la Constitución es tremendamente claro cuando dice que el único titular del poder constituyente originario en Venezuela es el pueblo y que por lo tanto es el único que puede convocar a ese poder constituyente originario. El artículo que le sigue, el 348, establece quiénes son los actores que tienen la iniciativa para arrancar ese proceso. Uno de ellos efectivamente es el presidente de la República, pero lo único que tiene es la iniciativa para arrancar el proceso. El convocante necesario, indispensable, único, exclusivo, es el pueblo de Venezuela. Eso es el primer gran vicio, claro, que Maduro pretende que se elija la constituyente sin haber pasado por la aprobación del pueblo. O sea, y el segundo gran vicio, Idania, Maduro es que podría, las bases Cipriano, Maduro podría activar, digamos, la convocatoria, pero el pueblo venezolano, que es el constituyente primario, tiene que decir si lo acepta o no, y este es el paso que se quieren saltar. Exactamente, y tan es así que así fue que lo hizo Chávez en el año 99. Chávez, el primer decreto que hizo juramentándose como presidente fue convocar un referendo para que la gente le aprobara la convocatoria a una constituyente. No se atrevió a hacerlo él jamás a título personal. Y algunos oficialistas dicen como argumento para explicar por qué antes sí y ahora no, dicen no, pero es que la Constitución del 61, que estaba vigente cuando Chávez hizo eso, no preveía la constituyente, entonces había que pasar por allí, y no es verdad. Chávez estaba consciente que el poder constituyente originario estaba en manos del pueblo y él dijo, yo no voy a sustituir al pueblo, yo quiero que sea el pueblo quien decida si quiere o no constituyente, que es lo correcto, porque si tú dices que el poder constituyente originario está en el pueblo, entonces no puedes pretender tú sustituir al pueblo a la hora de convocarlo. Entonces Maduro pretende hacer eso, convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por un referendo donde el pueblo diga si quiere esa constituyente o no. Pero hay un segundo vicio, Idania, un vicio importante, un vicio realmente grueso, ¿no? Toda elección democrática a nivel universal tiene que reunir por lo menos 4 elementos. Las elecciones deben ser libres, secretas, universales y directas. Eso lo sabemos todos. Sí. El voto debe tener esas características. Ahora bien, ¿en qué consiste la universalidad del voto? En que un ciudadano vale un voto y todos los votos valen igual. No puede haber un ciudadano cuyo voto valga más que otro, o un ciudadano que sea un gran elector por encima de los demás, ¿verdad? Entonces Maduro pretende que unos sectores que él controla muy bien, sindicatos que están afiliados al Ministerio del Trabajo del gobierno, comunas que están afiliadas al Ministerio de Comunas del gobierno, centros de estudiantes de universidades públicas que controla el gobierno, y así una serie de sectores sean grandes electores que van a elegir un número determinado de constituyentes que prácticamente le garantizan la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es por el lado de los sectores. Y por el lado del territorio, pretende que cada municipio elija un constituyente por igual, sin importar su densidad poblacional, lo cual es una tremenda aberración, porque por ejemplo tienes al municipio Maracaibo, ¿verdad?, que tiene casi 1 millón de electores, o cuidado si no tiene estas alturas un poco más, ¿verdad?, va a elegir un constituyente versus que el municipio Sucre, el Estado portuguesa, que no tendrá más de 40.000, 50.000 electores, también va a elegir un constituyente. Entonces, ¿quién tiene más poder? Evidentemente, el elector del municipio más chiquito, que con mucho menos votos va a elegir el mismo número de constituyentes que el municipio más grande. Entonces, eso no es posible, porque rompes el principio de la universalidad del voto. Cada estado tiene que elegirse de acuerdo a su población y las únicas restricciones debe ser la nacionalidad y la edad, más ninguna. Entonces, cuando Maduro crea unos sectores especiales
que van a tener un superpoder electoral, rompe claramente con este principio, altera el espíritu de la Constitución y se garantiza de antemano tener el control de la constituyente. Evidentemente que es así. Cipriano Heredia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Tengo que ir a cumplir una pauta comercial, al regreso, porque ya queda claro por qué la convocatoria constituyente estaría violando la propia Constitución venezolana. Ahora, la Asamblea Nacional plantea al final del día de ayer hacer un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo venezolano si quiere la constituyente de Maduro o no. Esta convocatoria, evidentemente, causó malestar dentro del pueblo opositor venezolano. No se entendió, pero también hay una cantidad de preguntas hoy. Un referendo consultivo, ¿con qué órganos? ¿Con qué recursos? ¿Quién va a contar los votos? ¿Cómo va a hacerse? Hagamos una pausa y volvemos con esta otra parte que me parece también importante. Ya regresamos.